De vuelta con ustedes y como les decíamos, seguimos hablando del conflicto en Ucrania, de la guerra, y no sé si los compañeros quieren hacer alguna reflexión. Justo antes de una entrevista que ya tenemos preparada y una conexión que merece mucho la pena compartir con todos ustedes. Carlos, María José, Pedro, ¿alguna idea sobre el asunto que nos ocupa? Bueno, creo que es muy bueno que gente como Julio se preocupen de estas cosas. Es una persona que sabe mucho de lo que es el mundo, es un gran empresario. Creo que como empresario también y persona que ha sabido triunfar en la vida, indudablemente, tiene una responsabilidad en cuanto a los refugiados. Cuando digo responsabilidad me refiero en el sentido bueno, no de otra cosa. Sí, sí. Y me parece que su labor es encomiable. Pues no solamente con eso, sino con muchas cosas que hace, porque es un hombre que, aunque no se diga con frecuencia, le gusta ayudar muchísimo a todos los desastres que por el mundo ocurren. Pues lo has dicho desde ya. Aquí, mi felicitación. Pues lo has dicho ya. Vamos con esa entrevista. Ha dicho Pedro Julio, pero no, es Félix. Félix, que Julio sí, era otro con el que alguna vez seguro que confunden a nuestro buen amigo Félix Revuelta. No, que es Félix, que lo sé, perdón, Félix. Al que tenemos ya en conexión. Félix, muy buenas. Hola, buenos días. Os oigo un poco mal, Bueno. Os oigo un poco mal. ¿Podéis subir el tono? Ahora mismo lo intentamos, mejoramos esa calidad de la conexión, porque lo que nos apetece es compartir con los espectadores esa iniciativa solidaria que no sé cómo empieza. Félix, cuéntanos, ¿por qué decidís echar una mano y fletar autobuses para ayudar a esos ucranianos que huyen de la guerra? Bueno, en principio se dirigió una organización que hay en Barcelona que se llama Acción Familiar, que son una organización, una ONG que tiene hospicios en Ucrania, pidiéndonos socorro para ver si les podíamos ayudar a traer unos niños desde la frontera húngara. Claro, nosotros tenemos la suerte que tenemos una fábrica en Polonia, tenemos una comercial y tenemos personal, que la verdad que el personal polaco es un personal católico, solidario, y están dándolo todo por todas estas personas que vienen de Ucrania. Y enseguida nos pusimos en contacto con nuestro director general, Piotr Padeski, y él pues se hizo cargo de colaborar con esta organización para poder traer a estos niños a Barcelona. Verdaderamente la situación allí es muy complicada y muy difícil. Si no tienes estructura, es muy difícil hacer lo que hemos hecho nosotros. Nosotros tenemos las dos cosas, que tenemos poder ayudarles con dinero, pero va directo a hacer cosas muy concretas. Y luego, segundo, tenemos una organización allí que se ha volcado en ayudar a todos estos niños que hemos traído. Trajimos 100 niños en su día. Ahora tenemos otros 4 autobuses para traer que saldrán el día 17, también con niños de esta zona. Y bueno, en estos momentos estamos un poco, de momento van a ir todos a Barcelona y alguno a Madrid, y estamos buscando a ver si hay alguna organización, alguna zona para poder trasladar algún autobús más a estos sitios. Claro, porque lo importante, Félix, es que luego, una vez que llegan a España, haya otra red, ¿no?, de acogida y de cuidado que les proporcione esa seguridad, no traerlos aquí y ya está, ¿no?, sino garantizarles aquí también esas atenciones. Lo importante es las casas de acogida y las organizaciones de acogida. Claro, nosotros las casas de acogida que tenemos en Cataluña las tenemos a través del Obispado, son algunas del Opus, otras organizaciones religiosas, y de momento estamos allí parando el golpe para todos estos niños. Necesitamos que haya otras organizaciones que nos digan, oye, podemos acoger niños para poder quizás sacar niños de Barcelona y llevarlos a otros sitios, o familias, ¿no? Porque el gran problema hoy día en la frontera es que hay muchas señoras jóvenes con niños, sus maridos están luchando en la guerra, muchas de ellas se van a quedar viudas seguramente, y bueno, necesitamos que haya unas perspectivas de futuro para todas estas personas. Yo he hablado mucho con las autoridades de varias zonas, indicando que, claro, se quejan todos los días de que la España vaciada. Pues yo creo que con todas estas personas se podía llenar la España vaciada, siempre que coordinaran bien. Es decir, yo creo que los que tienen que coordinar son los alcaldes, que saben las necesidades que tienen en cada pueblo. Y hay pueblos que tienen 20 vecinos, y a lo mejor acogiendo 2 familias en las casas que están vacías se podría volver a resurgir toda la economía de sus pueblos y la vida de sus pueblos. Pero eso lo tienen que coordinar los alcaldes, no Madrid. Madrid está muy lejos.
dicho muy bien, tenéis la fortuna de disponer allí de comerciales, de una red empresarial también que distribuye vuestro negocio. ¿Qué te dicen? ¿Qué os dicen en esos países, sobre todo en Polonia, acerca de esta situación que ellos ven, claro, la guerra mucho más cerca? ¿Qué os cuentan vuestros compañeros de allí? Hombre, yo os voy a decir que nosotros, Polonia es un gran ejemplo que está dando Europa de solidaridad, de acogida, porque hay que ver cómo el pueblo polaco está ayudando a toda la gente. Les vienen con juguetes de niños para los niños, les llaman comida, les acogen en sus casas, pero claro, se acogen en sus casas, pero claro, son 2 millones de desplazados que en estos momentos. O el resto de Europa les ayudamos, o si no, va a hacer un tapón terrible aquello, va a ser un desastre, ¿no? Yo creo que en estos momentos nosotros, gracias a Dios, una vez que empecé este inicio, se me han acercado muchos empresarios a decirme, te doy tanto dinero, te doy cuánto. Digo, mira, me das dinero, me vais a pagar facturas. Yo os paso facturas de autobuses, facturas de hoteles donde están los niños hospedados. Es cierto que tenemos tanto en Francia, en el camino, en Francia, en Alemania, hay mucha solidaridad y nos están acogiendo en hoteles que nos lo dan gratis para la comida de los niños. Y mismo pues en Niza, llegó el alcalde de Niza también al hotel, que también nos lo pagaron. O sea, quiero decir que la solidaridad en Europa está muy sensible y está al día, bien. Ahora, necesitamos que todo el mundo pongamos un granito de arena para poder hacer lo mejor de esto. Hablando de forma privada con Félix Revuelta, yo hace unas horas le reconocía la labor que están haciendo y él me decía algo que quiero compartir con ustedes. Decía, es nuestro deber. ¿Por qué? ¿Por qué siente Félix que esto es un deber? Hombre, mira, me emociono, ¿eh? Yo tengo 4 nietos. Y si mañana sucedería esto en España, me gustaría que hubiera gente que se ayudara. Es así, es que no hay más que decir. Uno se pone en la piel del otro, empatiza y dice, ojalá si esto pasa un día aquí en nuestro país, dentro de 5, 10, 20, 30 años, haya gente en otros sitios que nos eche una mano, ¿no? Es así. Es así, Félix, no queremos quitarte más tiempo, simplemente desde aquí nuestro abrazo, nuestro aplauso y subrayar ese mensaje, lo decías tú muy bien, hacen falta ahora entidades, organizaciones, instituciones de acogida, a ver si recogen también ese guante y canalizamos este movimiento emocionante que estamos viviendo. También, lo decía Pedro, lo decía Carlos, María José, la guerra tiene un papel, una parte nefasta, pero también saca a veces lo mejor del ser humano. ¿Algún último mensaje, Félix? Tengo fatal, Carlos. Pues, desde aquí, nuestra gratitud, nuestro abrazo y enhorabuena. Es que yo voy muy mal. Lo que sí pido que en La Rioja no sabía que había una organización que se llama Coopera, que ha estado trabajando con nosotros en los primeros autobuses. Es una organización que está en calle Bretón Los Herreros. Yo creo que ahí tenéis la posibilidad de ayudar a esta organización que está colaborando en la talla de autobuses y de personas que están en dificultades. Pues así lo decimos. Despedida. Gracias, Félix Revuelta. A pesar de las dificultades de la conexión, como digo, gracias de verdad, enhorabuena por la iniciativa y un abrazo fuerte de toda la casa de TVR. Un abrazo a vosotros. Se emocionaba y lo hacía más sinceramente, porque empatizaba con esas familias. Es verdaderamente emotivo lo que hemos vivido, ¿verdad? Yo, desde luego, mi felicitación y mi enhorabuena para don Félix Revuelta. Como dije antes, creo que es un gran empresario y aquí entraríamos algún día en otra discusión, de algunas discusiones tontas de algunas personas en la sociedad cuando dicen que por qué algunos empresarios con su dinero donan, por ejemplo, cosas para la sanidad, ¿verdad? Hay mucho tonto por esta sociedad, esa es la verdad. Y esto es admirable y hay que reconocérselo y hay que quitarse el sombrero delante de una persona que por nada hace un gran esfuerzo para ayudar a personas en esta situación, ¿no? Yo, desde luego, vaya mi admiración por él. ¿Alguna consideración más sobre la guerra, María José? Seguir en la idea de Pedro, porque además
Esas voces que afean a estos gestos y dicen, eso no es solidaridad, eso es caridad y para lavar la imagen de la empresa y para hacer marketing, hombre. Bienvenidas sean. Bienvenidas sean. Sí, por eso, bienvenidos sean. Pues y las cosas 10 que hacen... autobuses por 60 ocupantes, 600 niños. No, y sobre todo, así de claro. ¿y cuánto vale salvar una vida? Claro. Es que no se puede tiene? cuantificar. ¿Qué precio tiene? Eso es, Carlos. Sí, coincido plenamente y espero que cunda el ejemplo, ¿no? Que no sea solo Félix Revuelta, sino que igual pueda haber 50 empresarios que tengan redes comerciales que puedan utilizar o puedan poner a disposición de ayuda humanitaria y que, bueno, que no sea el único que entrevistemos aquí, sino que haya muchos más. Haya ¿no? muchos más. Yo recuerdo que al inicio de la pandemia hubo una comparecencia en una rueda de prensa del ex portavoz de Chus del Río, en el que detallaron las donaciones anónimas que se habían hecho a la sanidad riojana y había algunas muy cuantiosas de empresas, de ciudadanos que nunca hemos conocido, que nunca sabemos quiénes son y seguramente no lo sabremos nunca. Carlos, es otro ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero a la vez, no sé si podemos seguir hablando de ese tema o... podría ser interesante contraponer la iniciativa privada, porque no deja de ser iniciativa privada, personas que no tienen deber de hacer eso, con la iniciativa pública, ¿no? Efectivamente tiene que haber algún tipo de reacción por parte de las autoridades de modo institucional, ¿no? que digamos, cubra necesidades similares a las que estamos viendo en este ejemplo, ¿no? Claro. Para eso también hay que enfocar el asunto de modo eficaz. Pedro ha comentado antes que hay quien, incluso dentro de los políticos, incluso dentro de nuestros gobernantes, quienes critican acciones como la de Félix Revuelta por razones demagógicas, ideológico-cutres, digamos, sí, sí. ¿No? Quizá también, por motivos similares, hay quien se niega a hacer declaraciones de solidaridad y de condena a la guerra de Rusia. De hecho, ayer, creo que salió en la prensa, no sé si ayer o hoy, que el Parlamento nuestro, el Parlamento riojano, pues no ha prosperado una moción de condenar la guerra, pues por el voto de izquierda, de Unidas Podemos. Unidas Podemos, sí, sí. Entonces, bueno, ¿en qué estamos pensando, no? Quiero decir que en 2003 salíamos todos a la calle con no a la guerra y paralizamos la vida y vamos, y se hacían documentales, salía gente... Y algunos gremios con una gran exposición pública estaban todo el día, ¿eh? Sí, todo el día metiéndonos con la guerra que España no había ni comenzado ni secundado, simplemente eran labores humanitarias. Bueno, no voy a dar el tema, pero bueno, que no cabe duda que había una reacción muy fuerte, social, de protesta y tal. Bueno, pues quizá esa gente que hace unos años salió a la calle, hoy en día lo máximo que proponen es la alianza estratégica, no, perdón, la diplomacia de precisión. La diplomacia de precisión, sí, ¿no? El mundo ¿Sabe Dios eufemismo. Lo que puede ser eso? Sí, ¿no? sí. La diplomacia de precisión. Me he confundido con la alianza estratégica porque es la postura de China, que no sé si tiene algo que ver, pero... Pero mira, Carlos, esto conecta muy bien con otra cosa que ya no existe, que es la pobreza energética, ¿eh? Y luego hablaremos de esto. Cerramos ya el capítulo de Ucrania con alguna última reflexión, Pedro. Con lo que dice Carlos. Es que Carlos está incidiendo en un tema que creo que es muy interesante, ¿no? Tanto en el Parlamento de La Rioja como en el Gobierno de España hay algunas personas... Vamos a ver, voy a ser más directo. Venga. Para ser ministro se exige o se debiera exigir unos conocimientos y una preparación, aparte de que seas una cosa u otra. Y en España, en lo que tú dices, eso de no a la guerra, nos hemos encontrado con dos ministras, la ministra Belarra y la ministra Montero, que realmente, yo lo siento mucho, pero son dos personas que no tienen ninguna preparación ni la capacidad mínima para ser ministras, y lo son. Y en el Parlamento de La Rioja ocurre lo mismo. Hay algunos parlamentarios que no tienen la formación mínima para ser parlamentarios. Y así nos va en este país. Y debiéramos ir a otras cosas, ¿no? Yo creo que no se puede ser ministro así, de esta forma. Se debiera exigir un mínimo de preparación técnica
y otras cosas también, pero sobre todo técnica, ¿no? Conocimientos fundamentales para llegar a ser ministro. Totalmente parlamentarios. en general para ser Y no lo gobernante. son. Gobernante. Para gobernar. Bueno, digo ministros y parlamentarios Sí. porque es lo que tú has Para dicho, gobernarnos. ¿no? Se supone que el gobierno es la cualquier labor, el nivel. trabajo más difícil que hay, ¿no? Vamos a ver, tú Sin embargo, para para ser médico, para ser juez, Claro, tienes que para pasar dar una clases, oposición, para dar clases, clases tienes que tener un conocimiento, si no, no las puedes dar. Claro. Pero Pero alguien mira- puede ser ministro como y vuelvo a repetir otra vez, y lo voy a decir los nombres. La señora Belarra y la señora Montero no tienen la más mínima preparación para ocupar el puesto que ocupan. Pero Y decía así María, nos va con ellas, pero ¿no? decía María José, no solo preparación, ¿no? Pero, ¿A por qué? ejemplo, una persona puede no estar preparada profesionalmente y ser buenísima persona. Y tener unos principios Pero y eso una es distinto. sensatez. Yo no he hablado de principios, he No, hablado no, de pero valores preparación. morales. Por eso no he entiéndeme, querido entrar pero que es en el que sentido de la aquí, persona. O sea, este partido, ¿qué os creéis que hacen en esos ministerios? Si son direcciones generales que se auparon a ministerios, eso no es Claro. gestionar. Ya. No, pero, Bueno, gestionar como gobierno. pero ocurre No, no. que la declaración Son de una muy de estas sectarios, personas... son muy sectarios, entonces, ¿esta no es su guerra? Pero ¿Esta no es su guerra? Si no, es Claro. su guerra, que sí es la guerra de su gobierno, por dignidad que se vayan. Un mínimo de coherencia. Bueno, ya lo dijeron. Sí. Una de ellas Mínimo lo de dijo y coherencia, no lo ha ¿no? hecho. Y ahí siguen. Mira, nos vamos a quedar y cerramos ya este capítulo con ese titular que nos acompaña. Parece que hay algunos avances en las negociaciones, aunque no se están trasladando a los hechos, pero ojalá que esos acercamientos entre Ucrania y Rusia dentro de unos días o unas semanas desemboquen en un cierto acuerdo de paz y en una situación de menos sobresalto que es la que tenemos ahora mismo. Vamos ya a cambiar de asunto y vamos a conectar, María José, Carlos, Pedro, con ya las derivadas económicas de esta situación. Factura de la luz, incrementos de los precios, inflación, carburantes y estalla el ruido en la arena política. Esto ocurría esta misma mañana en el Parlamento, en la sesión de control, en el Congreso de los Diputados, cuando Cuca Gamarra, por cierto, que ahora ocupa un papel verdaderamente protagonista en la actualidad nacional, al mando del partido, al menos en la portavocía del Congreso, le pedía a Pedro Sánchez ciertas cosas. Sánchez le respondía en torno a esto, a la guerra de Ucrania y a las consecuencias económicas que estamos ya sufriendo todos los españoles. El Partido Popular lo que le propone es la bajada del IVA del 21% al 4% en la gasolina y el gasoil. Y también recortar de manera temporal el impuesto especial de hidrocarburos. Opciones tiene. Mire lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en otros países europeos. Francia, Portugal, Polonia o Irlanda. Señor Sánchez, ¿qué sentido tiene hacer esperar a los españoles hasta el 29 de marzo? Recaudar más. Esta es la única justificación. Por eso lo que le pedimos es, baje los impuestos ya, abandone la política del despilfarro y tome la decisión de eliminar ministerios hoy mismo. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, yo cuando le escucho no sé muy bien a quién estoy contestando, si al antiguo PP o al nuevo PP. Un acuerdo, un gran acuerdo de país en la respuesta económica a las consecuencias de la guerra y, en segundo lugar, también en la respuesta que tenemos que dar a Bruselas para hacer esa reforma en profundidad que el Gobierno de España viene pidiendo a la Unión Europea en lo que respecta al mercado energético. Fíjese, yo creo que Europa está unida, creo que la unidad también se trasciende las siglas, las orientaciones ideológicas. La sociedad española está apoyando ahora mismo la respuesta que estamos dando desde la Unión Europea a esta agresión tan injusta, tan injustificada y ilegal por parte de Putin. Y yo le pido que hagamos entre todos un auténtico ejercicio de patriotismo europeo. Y eso significa estar a la altura de lo que nos están pidiendo las sociedades europeas, que es estar unidos en la respuesta a Putin, en la solidaridad a Ucrania y en la respuesta y la defensa a los... Muchas gracias, señor presidente. Ay, nada, unidad, pero unidad. No ha contestado Mira, nada el unidad. presidente. es que te enfadas oyendo tanto al uno como al otro, ¿no? ¿Os acordáis de aquello de Trastamara, no? O sea, qué buen vasallo si tuviéramos buenos políticos, pero tenemos unos políticos... Yo he oído a la señora Cuca Gamarra decir unas cosas y he oído al presidente del Gobierno dar una contestación absolutamente vacía, absolutamente vacua, ¿no? La señora Cuca Gamarra sabe que primero para bajar el IVA hay que responder Europa. La señora Cuca Gamarra sabe que el IVA, por ejemplo, de esos hidrocarburos y demás, quien lo subió fue el señor Mariano Rajoy, al 21% del 10%. O sea, ahora reclama unas cosas que luego, o sea, es que yo estoy de estos políticos hasta la gorra, por no decir otra cosa, ¿no? O sea, oyes a la señora Cuca Gamarra y oyes al presidente del Gobierno
y me da una tristeza y una sensación de Porque vacío. mientras el ciudadano está atento a lo que, Pues claro, a lo que porque pasa por ahí, al es una recibo. sensación de vacío total. Sí. No defienden ni la economía ni al ciudadano, se están defendiendo a sí mismos y dicen lo que dicen, como el otro día, la gran esperanza gallega, cosa con el que yo puedo estar muy de acuerdo en algunas cosas, me parece un hombre que podría, pero me ha defraudado tanto en las dos entrevistas que le he visto, que me he quedado más triste que nunca. O sea, digo, si esto es lo que va a solucionar los problemas de mi país, apaga y vámonos. Pues apaga, apaga, Sí, Pedro, que hay que gastar poca luz. Carlos, sobre la situación económica, ¿cuál es tu reflexión? A ver, yo creo que por poner ahí un techo, conecta con lo que estamos hablando. Los gobernantes, los que tienen que solucionar nuestros problemas, tendrían que ser los más preparados, los más competentes, los más abiertos de mente. Y claro, eso no se consigue haciendo campañas en las que se vote al más guapo, al que tenga pelo o que haya ido a Turquía a hacerse injertos. Claro. ¿No? Habría que hacer una oposición para ser gobernante, ¿no? Igual que se hace para ser médico, para ser... Porque, claro, mientras en la temporada de vacas gordas, pues todo va bien, ¿no? Pues España, cuando España va bien... Funciona solo, la cosa funciona, sí, porque sobre todo no tanto por los gobernantes, sino por los millones de personas que trabajamos todos los días y nos levantamos por la mañana y vamos a trabajar, ¿no? Gracias a eso, a que los españoles trabajamos, pues España funciona. Pero cuando hay problemas, cuando hay crisis, pues a veces me entra a mí la sospecha de que los gobernantes no estén a la altura de la solución de los problemas. Y eso, creo que hay un problema estructural en cuanto a la elección de nuestros representantes. Sí, pero es que más que una oposición, yo creo que lo que vienen a ver es una ido poco a poco especial. demostrando que han hecho cosas en la sociedad. Lo que no se puede llegar es a ser político por ser político. Uno llega a servir a su país, porque al fin y al cabo no es un trabajo, digamos, para ganarse la vida, o no debiera serlo. No, pero hay que tener una preparación excepcional. Claro, pero, pues por eso tiene que haber ido demostrando con el correr de los tiempos que Pedro, tiene una gran preparación y puede llegarlo. Dejando la reflexión sobre nuestros gobernantes, sí, pero se está alcanzando ya un nivel de saturación en el ciudadano que van a tener que tomar medidas. Yo creo que a corto plazo algo van a tener que hacer para frenar la factura eléctrica y de combustibles que tenemos, ¿no? Porque no sé, Carlos. Me parece que la medida inmediata es, a pesar de que Pedro critica a nuestra cuca, yo creo que... Yo no he criticado, bueno, bien. He criticado a la señora que ha así diciendo esas cosas. digamos, la medida inmediata parece ser que es bajar esos impuestos. Claro, a mí me escandaliza pensar que en la gasolina el 50% o más o menos el 50% de la gasolina, de la factura de gasolina, son impuestos. O sea, es que hay 4 tipos de impuestos, pero ¿qué es esto, no? O sea, una cosa es que contribuyamos al erario común y la responsabilidad de cada uno de nosotros, otra cosa es que el 50% de un bien que es básico, porque la gasolina depende del comercio, el transporte, depende de 1000 cosas de la gasolina, ¿no? Pues que esté grabado con 4 impuestos al 50% del precio. Claro. Es que eso es insostenible y bueno, lo haya hecho quien lo haya hecho, eso hay que deshacerlo. Eso hay que deshacerlo. Vamos con María José, bueno, sí, no, Carlos. No, si quieres, termina. Y luego, claro, cuando nos dices, bueno, ¿qué podemos hacer? Claro, aquí TVR, a los invitados, nos ha ofrecido un aumento de sueldo, ¿verdad? Multiplicado por 2. Multiplicado por 2, pero claro, igual no es tanto el aumento de sueldo como para buscar la solución a un problema tan gordo, ¿no? Pero, aunque yo soy filólogo inglés y claro, no me dedico a estas cosas, pero igual yendo a los que entienden, por ejemplo, ayer salía una entrevista o unas declaraciones del gobernador del Banco de España, ¿no? Sí. Pablo Hernández de Cos, que básicamente decía que lo que hay que hacer es no aumentar, o sea, hacer un equilibrio entre salarios y beneficios. Y una de las cosas que él criticaba, en concreto, era el tema de la subida de los salarios, ¿no? Claro, es muy fácil subir el salario mínimo, una medida muy populista y muy... Pero claro, luego ya había voces que decían en su momento que eso iba a hacer una carambola, pero claro, esta crisis energética no es cuestión de la guerra de Rusia, o sea, se ha incrementado, pero ya venía de antes, ¿no? O sea, la cosa ya iba subiendo. Los economistas que es un problema de oferta y no de demanda, de que no da para todo la gran demanda que hay mundial, que hay un cuello de botella ahí, que efectivamente si se incrementan salarios se va a enredar más el asunto. Creo que tiene mucho más fondo. Bueno, tenía más cosas, pero igual... Sí, hay que dejar a María José. María José, que te pasas también los días y las semanas haciendo números, que luego los vemos en el periódico, en esas noticias interesantísimas de mucho análisis económico, en concreto de nuestra comunidad.
¿Cuál es tu consideración en torno a esta cuesta de enero, de febrero, de marzo, que sigue es que más que empinándose un como montón? periodista, como ciudadana. Claro. Porque claro, a mí me van a dar una solución mi presidente dentro de 13 días. 13 días. Hoy estamos a 16 y esto se anunció el domingo, o sea que más de 2 semanas. 13 días. 13 días que es el contador Sigue. suma, ¿eh? Sí, sí. Contador El de la contador luz, sigue. de la calefacción, de la alimentación. Pero yo creo que Carlos ha tocado un poco así de pasada la realidad de esto, o una de las realidades, porque hay tantas realidades. Carlos, ¿Cuál de los dos? Santa María. Ah, Santa A ver, María. Nuestro moderador. Vale, vale. Me habías asustado, pensaba que ibas a decir que, No, pensaba no, que ibas a dar la razón a mí. No, si te lo doy muchas veces. Nuestro moderador. A lo mejor tenemos que entrar mucho más a fondo en todo esto. Yo creo que estamos muy... ¿Tú estás de acuerdo, Pedro, en lo que dijo Borrell? Cuando yo decía, ¿qué podemos hacer? Borrell dijo que lo que hay que hacer es consumir menos y bajar la calefacción. No, es como que una responsable de una entidad financiera importantísima mundial que ha dicho que ella ya tiene a 17 grados el termostato en casa. ¿Piensas Es que esa que es la yo solución? con el pensamiento del señor Borrell suelo estar mucho intelectualmente hablando, no estoy hablando políticamente hablando, Ya. intelectualmente hablando, estoy muchas veces de acuerdo con el señor Borrell, como cuando dijo lo de las autovías. Y desde luego creo que efectivamente se debiera bajar la calefacción. Pero el otro día oí una entrevista en televisión a señoras que les entrevistaban y les decían, oiga, ¿ustedes estarían dispuestas a ahorrar algo? Ah, no, esto el gobierno. Yo no bajo ni un grado, yo tengo que estar en mi casa como quiera, ¿no? En mangas de camisa y demás. O sea, no nos olvidemos que los ciudadanos, yo he dicho antes que somos grandes seres, pero somos muy egoístas. Pedro, el consumo con lo mío, ¿no? el consumo doméstico en España llega, no sé si llega al 15% del gasto energético. Claro, sí, ya lo sé. Con lo cual, pero fíjense ustedes todo si lo tú que hay al exiges otro al lado. gobierno, también exígete algo a ti. Y me parece que estamos en la democracia. Y una de las cosas que tiene la guerra de Ucrania y demás, entre otras muchas de miles de cosas, es el buenismo de las sociedades democráticas. Eso se ha acabado. Hemos entrado en un buenismo y estos señores se han dado cuenta que pueden contra nosotros pues porque somos unas sociedades del buenismo democrático. Y la democracia tiene muchos fallos. Y entre ellos, ¿cuál es? Le hemos hecho creer al ciudadano que todo está al alcance de la mano, que podemos llegar a todo y que todos somos exactamente iguales. Y en la humanidad siempre ha habido gente que ha comido más que otros. Sí. Estará bien o mal, eso lo discutiremos después, pero ha comido más que otros. Y eso es así. Y el problema que tenemos, uno de los tantos miles de problemas que tenemos, que la energía de los fósiles con la que hoy en día está funcionando el mundo se está terminando. Y hay un momento de transición entre esa energía y la energía que viene. Los poderosos que dominan la energía de los fósiles se niegan, y yo haría lo mismo, a dejar esa buena bicuca que tiene ahí. Y en España tenemos, por ejemplo, termino, con las renovables, que después de haber sido la gran potencia de renovables, ahora es mucho más Alemania que nosotros. Eso es otro laberinto. Qué vergüenza. Ese es otro laberinto. Y termino con lo que decía la señora Cuca Gamarra, que pues Cuca Gamarra u otro, ¿no? Bajemos los impuestos. Su jefe, que es una autonomía, del 1 al 5% puede subir el impuesto sanitario, que se vino a llamar, ¿verdad? Pues su jefe lo subió del 1 al 5. O sea que en el tramo, pero para mí autonómico, no tengo. sí, en el tramo autonómico. Claro, hacemos una pausa para publicidad y a la vuelta seguimos con estas cuestiones económicas y otras también políticas, porque lo ha dicho ya Pedro, se ha comentado por aquí, hay nuevos actores en el escenario de la política nacional. Alberto Núñez Feijóo, bueno, nuevos actores está por ver, si todo se desarrolla como parece. Y lo comentaremos de inmediato también, asuntos que tienen que ver con las infraestructuras de nuestra comunidad, que saben que desde hace unas cuantas semanas se vuelve a hablar otra vez del AVE y de la alta velocidad y de los trenes. Lo traeremos en unos minutos aquí a la tertulia en TVR La Rioja Directo. Hasta ahora.